Hola, soy Pablo Moratinos, analista digital y embajador de marca de SiteGround. En esta séptima lección del curso de analítica digital para negocios online de SiteGround vamos a descubrir cómo son los informes predefinidos de Google Analytics 4. Vamos allá. Los informes predefinidos los tenemos siempre aquí en el menú principal, en la pestaña de informes, donde se van a desplegar las familias de informes de nuestra propiedad. Es importante que recordemos que, además de la familia de ciclo de vida, que es la que aparece por defecto, es probable que en tu propiedad veas algún otro conjunto de informes aquí. Ese conjunto va a depender de los objetivos de negocio que escogiste cuando creaste la propiedad. Si tu propiedad es anterior a marzo o abril de 2023, es probable que solamente tengas el ciclo de vida, y es que hasta entonces no existía esa funcionalidad de escoger los objetivos de negocio. No te preocupes porque luego en la próxima sesión vamos a ver cómo añadir nuevos informes a nuestra biblioteca. En todo caso, como mínimo te encontrarás siempre con el ciclo de vida, que es el que vamos a utilizar en esta sesión. El ciclo de vida siempre se despliega reproduciendo de alguna manera lo que sería un embudo clásico de conversión, un funnel. En el embudo tenemos cuatro fases, en este caso, la fase de adquisición, que es por donde entran los usuarios, la fase de interacción o de engagement, como llamaríamos a nivel de marketing, la fase de monetización o conversión y la fase de retención o fidelización de nuestros usuarios. En el informe de adquisición o en la familia de informes de adquisición ya vimos que tenemos 3 informes y que de alguna forma refleja la estructura de informes que vamos a encontrarnos en las siguientes familias, que es un informe de resumen y luego tantos informes de detalle como sea necesario para analizar esa fase. En el informe de resumen de adquisición tenemos una comparación, o nos va a estar dando la información, entre los usuarios totales de nuestro sitio y los usuarios nuevos. Esto es muy interesante. Fíjate, en usuarios totales lo que tenemos son los usuarios recurrentes más los usuarios nuevos. Esto quiere decir que si tenemos 64.000 usuarios totales, como en este ejemplo, y 52.000 usuarios nuevos, ¿tenemos 12.000 usuarios que son recurrentes? Bueno, pues no exactamente. En Google Analytics 4, la suma de esos dos valores no es el valor de usuarios totales. Y esto es así porque, imagínate en este periodo que estamos analizando, de estos últimos 28 días, si tenemos un usuario que entró aquí en esta fecha, el sábado 1 de julio, y volvió al sitio en esta otra fecha, el lunes 17 de julio, cuando entró pasó a formar parte del valor de usuarios nuevos y cuando volvió pasa a formar parte del valor de usuarios totales como usuario recurrente. Sin embargo, la suma de usuarios nuevos más usuarios recurrentes siempre será inferior a la de usuarios totales, porque aquí puede estar el usuario 2 veces. Sin embargo, en un reparto de otra forma no aparecería esas 2 veces. Espero haberme explicado con la suficiente precisión. Al final, lo importante es que este valor de aquí entiendas que puede reflejar a usuarios que son tanto nuevos como recurrentes dentro del mismo periodo. Después podemos estudiar de alguna manera cómo somos capaces en nuestro sitio de captar nuevos usuarios, es decir, de que los usuarios puedan identificar, puedan reconocer o puedan visitar nuestro sitio por primera vez. Y esto es muy importante cuando estás trabajando en las fases de branding o de reconocimiento de marca de tu producto, de tu sitio web. En este caso, podemos analizar cuáles son los canales de captación de los usuarios que mejor han funcionado para generar nuevos usuarios. En este caso, podemos ver aquí como tenemos el canal Direct, Cross Network, Organic Search, Paid Search, Email, Organic Social, Referral. Y podemos entrar dentro de este subinforme de adquisición de usuarios para descubrir el funcionamiento de estos canales. En este caso, nos lleva a este subinforme de aquí. Además, podemos estudiarlo no solo a nivel de usuarios, sino a nivel de sesiones. Recuerda que las sesiones son sesiones de navegación. Una vez que un usuario entra y permanece durante un periodo de tiempo de mínimo 30 minutos si no hay actividad dentro de nuestro sitio web. Y en este caso podemos ver cuáles son los principales canales generadores de sesiones. Piensa que dentro de estas sesiones puede haber usuarios, pero siempre habrá más sesiones que usuarios. Al menos cada usuario tiene que haber iniciado una sesión, pero podría iniciar varias sesiones en el mismo periodo. Finalmente podemos ver también cuáles son las campañas de Google Ads que han sido capaces de generar mayor volumen de sesiones. Y el valor del tiempo de vida del cliente. En este caso, este informe es particularmente interesante porque al estar en un e-commerce, digamos que el usuario, en la medida del tiempo que estamos evaluando, que en este caso son 120 días, está midiendo, diciéndonos cada cliente que tenemos en el sitio, qué valor es el que está generando en nuestro sitio, ¿vale? Nos está dando de alguna forma el valor que tiene cada cliente en ese periodo de tiempo, es decir, las compras que es capaz de realizar. Podemos entrar ahora a profundizar un poquito más en los informes de adquisición, en este caso adquisición por el primer canal que ha generado este usuario,
Y aquí, como ya vimos en la sesión anterior, lo que tenemos es una línea de evolución, los valores absolutos y la tabla. Lo interesante de aquí es que podemos estimar cuál es no solamente la capacidad de generación de usuarios que tiene cada uno de estos canales de captación de tráfico, tráfico directo, tráfico de búsqueda, todos estos canales pueden ser definidos, pueden ser especificados dentro de la configuración de la administración de nuestra propiedad, pero los que aparecen por defecto son bastante interesantes. Y en este caso, como decía, no solamente podemos ver la capacidad de generación, de atracción de usuarios y de usuarios nuevos, la capacidad de generación de sesiones y sobre todo de sesiones con interacción, que son aquellas sesiones donde los usuarios han disparado algún tipo de evento en nuestro sitio, sino que además podemos ver cuál es el rendimiento a nivel de conversiones y de ingresos que han sido capaces de generar nuestros canales de captación. De alguna manera, si ordenamos el informe por el total de ingresos, para ello simplemente hacemos clic en la métrica, esperamos a que se recargue, podremos ver que el canal directo, en este caso, es el que mayor capacidad de generación de ingresos ha tenido durante este periodo de análisis, seguido por la búsqueda orgánica y por el canal de email, normalmente email marketing. Es probable que te preguntes cómo puede ser tan poderoso el canal directo, qué es lo que engloba. Bueno, pues por defecto, el canal directo serían todas aquellas personas que acceden tecleando directamente la URL de tu web en su navegador, que utilizan un marcador de favoritos o que acceden desde algún tipo de fuente de la que no podemos tener demasiada información, como puede ser, por ejemplo, un enlace en una red social de mensajería, por ejemplo WhatsApp o Telegram, también todo aquel tráfico que llega desde aplicaciones para dispositivos móviles, por ejemplo un usuario que navega desde la aplicación de Meta o de Facebook o de Instagram en su teléfono móvil y hace clic en un enlace y aterriza en tu sitio. Para Google ese tráfico es directo porque no puede trazar desde dónde viene. Como ves, es una especie de caja negra que recoge un montón de tráfico. Hay algunas técnicas para mejorar todo digamos, para discernir este tráfico en qué consiste. Por ejemplo, todos aquellos enlaces que compartas en redes sociales de mensajería, te recomiendo que vayan con parámetros UTM. Pero es difícil, la verdad es que, por ejemplo, todo el tráfico de aplicaciones para dispositivos móviles es imposible que los podamos traquear desde aquí. Por lo tanto, por desgracia, es un cajón, un poco como decía, una caja negra, un cajón desastre donde nos vamos a encontrar un montón de fuentes diferentes de tráfico. Pero como ves, en este caso, tiene cierto sentido que además sea uno de los canales más rentables porque está acogiendo muchísimo volumen de tráfico. Fíjate que en este caso estamos hablando de que es uno de los canales principales a la hora de captación de usuarios, así que tiene sentido que sea de los que más ingresos están generando, por supuesto. Antes de continuar, me gustaría recordarte que SiteGround te ofrece hosting especializado en WordPress optimizado para una mayor velocidad y seguridad de tu sitio web. Incluye multitud de herramientas gratis como cuentas de correo profesional, CDN, actualizaciones automáticas, SSL, copias de seguridad, soporte 24 horas en español y mucho más. Tienes más información en su web siteground.es. Continuamos. Después tenemos el informe de adquisición de tráfico, donde vamos a hablar de cómo son capaces de generar sesiones, no sesiones de nuevos usuarios, sino sesiones en general. Es decir, cómo son capaces de generar tráfico bruto a nuestro sitio independientemente de que sea la primera vez que los usuarios visitan el sitio. Digamos que entra un poco más en detalle y sobre todo si estás trabajando en tu negocio en una fase en la que el branding no es la principal necesidad, pues nos va a permitir tratar a todos los usuarios de la misma manera y analizar las sesiones de forma global, no solamente sesiones de reconocimiento y de primera visita en el sitio. Vamos ahora con los informes de interacción. Una vez que los usuarios entran en nuestro sitio, lo siguiente que analizamos es qué es lo que han hecho una vez que han estado dentro. Sobre todo si han estado haciendo algo, ¿no? Porque una de las cosas importantes es analizar si los usuarios están activándose, están visitando nuestro sitio. En este caso, dentro del resumen, como puedes ver, se centra en el tiempo de interacción medio, es decir, cuánto tiempo han estado los usuarios de forma activa dentro de nuestro sitio. Recuerda siempre que en los informes de resumen siempre tenemos en la zona superior la posibilidad de ir navegando por diferentes métricas, ¿vale? Para concentrarnos en cada una de ellas. En este caso tenemos el tiempo de interacción por sesión medio, es decir, si repartimos el tiempo de interacción entre todas las sesiones que ha habido en nuestro sitio, este es el tiempo de permanencia activa en el sitio y en este caso sería el tiempo de interacción, no solamente a nivel de sesiones, sino el tiempo de interacción medio. Después tenemos la tarjeta de la información de tiempo real y las vistas. En este caso lo que está analizando son las páginas vistas en nuestro sitio. Es decir, no solamente el número de sesiones, sino dentro de cada sesión cuántas páginas se han cargado, ¿vale?
Podríamos llegar a calcular, de hecho veremos que tenemos una métrica para ello, la cantidad de páginas vistas por sesión o la cantidad de páginas vistas por usuario dentro de nuestro sitio. De alguna forma eso nos va a estar reflejando también parte del engagement, del compromiso de los usuarios con nuestro sitio. Y después el número de eventos. El número de eventos, recuerda que eventos pueden ser prácticamente cualquier cosa, todo son eventos en Google Analytics 4, pero cuanto mayor sea el número de eventos, quiere decir que tendremos más interacciones de usuarios dentro del sitio. Puede ser porque tengamos más usuarios o porque sus usuarios estén más activos. De hecho, aquí a su derecha vamos a poder ver un listado con el número de eventos que se han disparado por cada uno de los eventos. En este caso podemos ver que algo que tiene bastante sentido es que el principal evento es el Page View, de página vista, User Engagement, que es que el usuario ha realizado cualquier tipo de interacción en el sitio, pues por ejemplo un scroll o una carga de otra página o cualquier evento complementario. Una lista de ítems, en este caso se refiere a una categoría, por ejemplo, de producto dentro de nuestra tienda online. Scroll, el usuario ha hecho un desplazamiento vertical o horizontal en la página. Inicio de sesión, es decir, cada vez que se genera una nueva sesión es porque se ha disparado un evento de inicio de sesión. View item, que es una vista de página de producto, una ficha de un producto. First visit, que es lo que indica que un usuario es la primera vez que visita nuestro sitio. Es decir, esto marca la primera sesión de un usuario en nuestro sitio y esto marca el inicio de cualquier sesión de un usuario en nuestro sitio. En la parte inferior del resumen vamos a tener las vistas por título de página y clase de pantalla. Es importante que nos demos cuenta que en muchos de los informes vamos a encontrarnos que las métricas se dividen en dos partes, una métrica y otra métrica. O dimensión en este caso. Esto quiere decir que esta segunda dimensión hace referencia a aplicaciones para dispositivos móviles. Tendríamos título de página en una página en un sitio web y clase de pantalla en una aplicación para dispositivos móviles. Se utiliza la misma métrica o la misma dimensión para ambas. En este caso podemos ver el título de las páginas más visitadas del sitio y la métrica, es decir, la cantidad de veces que han sido vistas, las páginas vistas. Haciendo clic en este enlace nos vamos al informe de páginas y pantallas, que es este mismo que podemos ver aquí. Y después podemos ver la actividad de los usuarios a lo largo del tiempo. Podemos ir viendo si va variando el número de eventos que disparan los usuarios en el sitio, es decir, si va habiendo cada vez un mayor compromiso, y la fidelización de los usuarios. Usuarios activos de forma semanal o de forma mensual, incluso de forma diaria. UAD sería usuarios activos diario, UAS usuarios activos semanalmente y UAM usuarios activos mensualmente. Es decir, usuarios que vuelven todos los días, todas las semanas o todos los meses. Y aquí podemos ir viendo cómo va siendo la evolución en nuestro negocio. Después tenemos informes un poquito más detallados de lo mismo que hemos visto en el resumen. De hecho, las pestañas del resumen, las tarjetas, nos llevan a estos informes más detallados. Por una parte, la evolución del disparo de eventos que ha habido en el sitio, con todo el listado de los eventos que se han activado. Recuerda que siempre podemos navegar por el sistema de paginación de eventos, ¿vale? Luego las conversiones, que son aquellos eventos que hemos identificado, que hemos marcado como conversiones. Esto simplemente para hacerlo necesitamos ir al administrador, listado de eventos que se están registrando en el sitio. Y para cualquiera de estos eventos podremos marcarlo como conversiones. A partir de ese momento, en nuestro listado de conversiones aparecerá ese evento en concreto. Y desde entonces se analizarán en el subinforme de conversiones. Recuerda que las conversiones no tienen por qué ser ventas, Tendemos a pensar que las conversiones son ventas, pero en el caso de un e-commerce podría ser cualquier microobjetivo que nos acerca al cumplimiento del objetivo final. Si el objetivo final es la venta de un carrito, pues un microobjetivo podría ser una vista de un producto o añadir al carrito o iniciar el checkout, ¿vale? En este caso, lo que tenemos son un listado de los eventos que han sido marcados como conversiones y nos va a ir dando la cantidad de veces que se ha producido cada uno de ellos, ¿vale? Y luego los ingresos que están vinculados con ese evento. Fíjate como en este caso, el evento de View Item, vista de página de producto, primera visita, añadir al carrito, han generado 0 ingresos. ¿Por qué? Porque no son objetivos vinculados a la venta directamente, no tienen, digamos que no tienen un valor en sí mismo. Sin embargo, los eventos de purchase, que son ventas, estos sí que por supuesto tienen un valor a nivel de ingresos. Con el informe de páginas y pantallas podremos conocer cuáles son las páginas que están generando más vistas a lo largo de nuestro sitio.
en el informe de evolución lineal lo que tenemos son el resultado de las 5 páginas con mayor cantidad de vistas en nuestro periodo. Aquí lo mismo, a nivel de valores absolutos. Y debajo podemos ver ese tipo de páginas, esas páginas más exitosas de nuestro sitio. Podemos verlas a nivel de ruta de página. La ruta siempre es lo que aparece a la derecha del dominio. Por ejemplo, en el caso de siteground.es, pues si fuera siteground.es /hosting-wordpress, la ruta sería /hosting-wordpress, obviando el siteground.es de la izquierda, ¿vale? Eso es una ruta. Pero podemos cambiarlo para ver título de página y clase de pantalla, en el caso de una aplicación para dispositivos móviles, título de página y nombre de pantalla, o grupo de contenido. Los grupos de contenido son aquellas páginas de nuestro sitio que tienen una naturaleza común. Por ejemplo, que son páginas de producto, que son listas de producto, que son páginas corporativas, páginas legales. Esto es algo que se puede agrupar, pero requiere configuración dentro de tu sitio. En este caso, una forma útil suele ser la de ver el título de página y clase de pantalla, o nombre de pantalla, para tener un título que sea un poquito más semántico. Sin embargo, puede pasar que en algunos casos haya páginas de tu sitio web que tengan títulos similares, en el caso de landing pages, y puede ser más interesante que lo veas a nivel de ruta. Como decía, después tenemos en la tabla información con las métricas más importantes para ver el rendimiento que está dando cada una de estas páginas. Una de las importantes es cuál es el tiempo de interacción medio dentro de esa página, es decir, qué permanencia han tenido los usuarios en nuestro sitio, para ver aquellas en las que pasan más tiempo. Por ejemplo, podríamos conocer, haciendo clic aquí para ordenarlo de esta manera, cuál es la página en la que los usuarios pasan más tiempo. Y en este caso podemos ver que es esta página de aquí, en la que los usuarios pasan 1 minuto y 22 segundos. En este caso parece que es un listado de productos de categorías de producto por marca. Vamos a verlo en formato ruta para ver qué ruta es. Y en este caso es yourinfo.html. Bueno, pues podríamos ir a la Merchandise Store y cargar esta URL o esta ruta a la derecha del dominio, como te decía antes, para ver qué página es concretamente. Y finalmente tenemos el informe de páginas de destino, que este es muy interesante porque las páginas de destino son las páginas de entrada a nuestro sitio web, es decir, páginas de aterrizaje dentro de nuestro sitio. Es muy interesante conocer cuáles son las páginas a través de las que los usuarios entran en tu sitio web, las páginas de entrada, y son estas que tenemos en el informe. ¿Por qué? Porque si el usuario cuando entra en estas páginas no se encuentra información útil, lo más probable es que abandone el sitio y perdamos una oportunidad. Entonces es muy interesante trabajar siempre con este listado de páginas para que intentar que estén lo más optimizadas posible, ¿vale? Las páginas de destino habitualmente son aquellas páginas, las más importantes a nivel de sesiones o de usuarios, habitualmente son aquellas que están bien posicionadas en Google o aquellas que estás utilizando en campañas de publicidad o que son landing pages de cualquier tipo de trabajo que estés haciendo con afiliados o con alguna promoción, alguna colaboración con otros sitios y especialmente aquellas que son más exitosas. Vistos los informes de interacción, vamos con los informes de monetización. Si quieres conocer más sobre WordPress, SEO, WooCommerce, marketing online, inteligencia artificial, webinars y cursos gratuitos como este, suscríbete ahora al canal de YouTube de SiteGround. Ahora. Es importante que detallemos un aspecto muy relevante dentro de los informes de monetización y es que ¿qué considera Google Analytics 4 monetización? Pues fíjate, considera aquellos eventos que estemos asignándoles un valor monetario, pero por defecto en los informes nos vamos a encontrar con 3 subinformes que puede que no se apliquen a tu sitio. Uno es las compras en comercio electrónico, en el caso de que estés analizando un e-commerce o que se produzca algún tipo de intercambio monetario en tu sitio, entraría en este grupo. Las compras en la aplicación, que esto es cuando estamos hablando de algún tipo de intercambio monetario en una aplicación para dispositivos móviles. Por ejemplo, si has jugado alguna vez a juegos como Candy Crush, sabrás que en ellos podías comprar ampliaciones o vidas para el juego. Eso sería una compra en la aplicación, además del clásico de una tienda online. Y después los anuncios del editor, que son aquellos datos monetarios del rendimiento que están dando aquellos anuncios que estás cediendo, para los que estás cediendo espacio en tu sitio web. Si estás en un programa como AdSense y conectas tu cuenta de AdSense con Google Analytics 4, aquí estarías viendo qué tal están rindiendo los anuncios que Google está proyectando dentro o imprimiendo dentro de tu sitio web. Si entramos en detalle en cada uno de estos informes, lo que nos vamos a encontrar es precisamente ese espacio o esa metodología de monetización, qué tal está funcionando. Aquí hay un informe que me gusta particularmente dentro de las compras en comercio electrónico. Por supuesto, podemos ver un listado de los artículos por nombre de nuestro sitio que se están viendo más, que se están añadiendo más al carrito, que más están comprando y que más están generando ingresos. Podemos verlo
por identificador del artículo, que esto sería algo así como el SKU, el número de serie del artículo dentro de tu sistema de catálogo, de estocaje, la categoría del artículo, esto es muy interesante para saber cuáles son las categorías que mejor están funcionando, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, esto es en el caso de que estés utilizando subcategorías, por ejemplo, y la marca del artículo. Imagina que tienes una tienda multimarca, o en este caso, como la Merchandise Store está utilizando los diferentes servicios sobre los que tiene merchandising como marca del artículo. Pero decía que hay una parte del informe que me interesa particularmente, y es esta que tenemos aquí, que son los artículos vistos y artículos añadidos al carrito por nombre del artículo. Este es un gráfico de dispersión en el que nos vamos a encontrar con productos que se distribuyen en una gráfica en la que uno de los ejes está diciéndome cuántos son de vistos los artículos y otro de los ejes cuántos son de comprados, ¿vale? Es muy interesante porque puede revelar que tenemos artículos que son añadidos al carrito, que me he equivocado. Son cuánto han sido vistos y cuánto han sido añadidos al carrito. Lo que nos vamos a encontrar son con fichas de productos que pueden ser muy eficientes y otras que son menos eficientes. Por ejemplo, podemos encontrarnos con productos que han sido más vistos y más añadidos al carrito. Por ejemplo, estos productos que aparecen aquí, este producto, por ejemplo, fue visto 2131 veces y 703 veces añadido al carrito. Este otro que tenemos aquí fue 2700 veces y fue 9000 veces añadido al carrito. Evidentemente aquí hay un desfase increíble, y esto es porque hay usuarios que están añadiendo muchos productos o un producto muchísimas veces al carrito, y por eso se disparan los datos. Pero en un caso normal, date cuenta que hay mucha gente haciendo pruebas sobre este sitio, nos encontraremos los gráficos distribuidos, o los valores distribuidos por este gráfico, y aquellos elementos que estén más a la izquierda pero más en la parte superior serán productos que se ven poco pero que sin embargo se añaden mucho al carrito. Si consiguiéramos que se vieran más, lo que haríamos sería aumentar las ventas de esos productos. También podemos encontrarnos con productos que aparecen muy a la derecha, pero muy abajo. Eso quiere decir que son artículos muy vistos, pero poco añadidos al carrito. Por tanto, estamos perdiendo, o esos productos están atrayendo tráfico de los usuarios, pero luego tienen muy poco interés por lo que ven en la ficha del producto, y por tanto ahí podremos mejorar o podremos estudiar la estrategia de precios o algo así. Volveremos a hablar un poco de esto cuando dediquemos la sesión al análisis de un comercio electrónico. Podemos ver informes muy similares dentro de compras en la aplicación. En este caso no tenemos ningún dato porque no es una aplicación para dispositivos móviles, sino una web lo que estamos analizando. Anuncios del editor. En Google no está proyectando anuncios de AdSense dentro de su sistema y por eso tampoco podemos verlo. Y luego tenemos el rendimiento de las promociones. Promociones son todos aquellos banners internos que tenemos en nuestro sitio. En el caso de un e-commerce puede ser que en la página de inicio estés anunciando, por ejemplo, el lanzamiento de una nueva línea de producto o un nuevo modelo de lo que estés vendiendo. Pues esos banners internos es lo que se conoce como promociones, y desde aquí podríamos ver el rendimiento de las mismas. Y finalmente, el recorrido de compra del usuario, que lo que viene a decirnos es una especie de embudo de conversión un poquito limitado. En las exploraciones veremos embudos de conversión un poquito más ajustados, que está describiendo cómo es el comportamiento del usuario dentro del proceso de compra clásico, ¿no? Un inicio de sesión, la fase de ver un producto, una página de producto, ese producto es añadido al carrito, iniciamos los trámites del checkout y finalmente compramos el producto. Y aquí podemos ir viendo cómo va rindiendo todo ese proceso y sobre todo cuántos usuarios saltan de una fase a otra y cuántos usuarios se quedan por el camino, ¿vale? Además podemos segmentar ese embudo de conversión por categoría de dispositivo, país, región, ciudad, idioma o incluso el navegador. La última fase de nuestro embudo de ventas del ciclo de vida es la fase de retención, y este es uno de los informes que más dificultades generan a la hora de ser interpretados. Es importante que entiendas que para analizar la retención o la fidelización, Google Analytics lo que hace es hacer uso de las cortes de usuarios. Las cortes de usuarios son usuarios que tienen una característica en común, y las cortes que Google Analytics genera por defecto es el día en el que fueron captados como primera sesión para esos usuarios. Es decir, todos aquellos usuarios que nos conocieron en un mismo día forman parte de una misma corte de usuarios. Y en el resumen, en los informes de retención, lo que vamos a poder ver es el comportamiento de fidelización de usuarios por corte. Es decir,
con qué frecuencia han vuelto o con qué tiempo de diferencia han vuelto los usuarios a nuestro sitio. Por ejemplo, en el informe de retención de usuarios, en la gráfica de retención de usuarios, esta última que vemos aquí, podemos ver que los usuarios que nos visitan, evidentemente el día 0, que nos conocen, son todos, porque todos nos conocen en algún momento los que estamos analizando, y después vemos que el día 1 solo un 3% de ellos vuelve. El día 2 vuelve un 1,3%, el día 3 un 0,9%, el día 4 un 0,7% y esto va a ir bajando, evidentemente. Aunque puede haber en un momento dado usuarios que vuelven, que tienen un pequeño pico en un momento determinado porque tienden a volver una semana después por algún motivo. Esto va a depender de la naturaleza de nuestros usuarios, ¿vale? Pero lo que vamos analizando de alguna forma es ese comportamiento de los usuarios a lo largo del tiempo, ese comportamiento de repetición, de fidelización, de retención de los usuarios. Vamos a dejar para una siguiente sesión los informes de usuario, que son muy interesantes porque nos van a permitir conocer de mejor manera cómo es la naturaleza de los usuarios y tiene una configuración muy importante que es Google Signals. Lo vemos en la siguiente sesión. Pero esto que hemos visto no es todo. En la próxima lección descubriremos los informes de usuario, donde vas a encontrar una información que va a volverte absolutamente loco. Te espero.